contemplados en el marco de la ley 30364, que ya es muy familiar para los que nosotros nos abocamos a estos temas, ¿no? Entonces, hay que entender que actualmente ya se está trabajando con la guía 2021 y esta disertación justamente se va a llevar a cabo en base a ella, ¿de acuerdo? Vamos a tener ello como referencia, la guía 2021. Bien, ¿qué temas vamos a tratar el día de hoy? Vamos a ver lo que es la evaluación psicológica forense, un poquito lo que es la entrevista psicológica forense, la definición conceptual de afectación psicológica, que tanto teníamos hace algunos años, no llegábamos a un tema de concertación acerca de ello. Se hablaba de afectación cognitiva, conductual y diversa, pero hoy podemos hablar claramente con la guía 2021 de una afectación psicológica como tal. Conceptos complementarios y un deslinde conceptual. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver qué es la evaluación psicológica forense. ¿Y qué dice que es? Es el proceso de evaluación psicológica que se rige por los mismos principios que cualquier otra actividad científica. Es decir, debe ser un proceso estructurado que permita su, ¿qué cosa? Replicabilidad, la transparencia en el proceso de evaluación. Requiere de la formulación y ¿con qué cosa? Del contraste de hipótesis e implica un proceso de toma de decisiones para llegar a la solución de un problema. Hay que entender claramente que una evaluación psicológica forense es como tal la aplicación en todo sentido de una actividad científica. ¿Por qué? Porque tenemos hipótesis que van a ser corroboradas o rechazadas en nuestra evaluación. Dicho sea de paso, ya actualmente se está teniendo mucho más formalidad en justamente en ello, en los informes periciales con, ¿qué cosa? Con las famosas hipótesis. A veces vemos todavía que los informes periciales no contienen las hipótesis que nos dan esa postura, esa línea de aspecto científico, de evidencia científica. Entonces, ahí tenemos que ver y hacer una cierta reflexión ante ello. Las características propias del contexto de exploración forense y el objeto de la intervención del psicólogo en este ámbito, ¿qué cosa? Delimitarán las características propias y claramente diferenciales del proceso de evaluación pericial. Echevarría en el 2011. Claro que sí. Entonces, estas características propias del contexto de la exploración forense, porque no estamos hablando de una evaluación psicológica, clínica, educativa, estamos hablando de una evaluación psicológica forense que tiene sus particularidades, que tiene su metodología correspondiente. La persona evaluada está inmersa en una evaluación psicológica forense, en una investigación fiscal o proceso judicial, motivo de la intervención del psicólogo forense. Hay que entender entonces que nuestra evaluación psicológica forense se va a dar en el punto donde en el escenario donde una persona, la persona evaluada va a estar inmersa en una investigación, sea fiscal o de proceso judicial. Entonces, no existiendo, por tanto, una voluntariedad por parte de la persona sujeta a exploración, o se trata de una voluntariedad mediata por la estrategia de defensa legal. Entonces, en este sentido, a diferencia a veces de las consultas privadas o de las evaluaciones psicológicas clínicas, donde el evaluado va voluntariamente, no. Esto es parte, el evaluado es, ¿qué cosa? Es parte de un procedimiento correspondiente. El paso por una investigación fiscal o proceso judicial es un estresor de primera magnitud para las personas, sin duda alguna, lo que supondrá un factor distorsionador de los datos de exploración, sobre todo, ¿qué cosa? Que al ser sujetos de evaluación, usualmente estos sujetos van a querer mostrar una deseabilidad, una conducta deseable, una conducta normalizada, una conducta sin patología, ¿no? Lo que hace, pues, a nuestra evaluación todo un reto en el aspecto pericial.
Especialmente importante para el psicólogo forense será pues entender el error fundamental de atribución. Atribuir principalmente a factores de personalidad la explicación de déficits conductuales o pobres rendimientos durante la exploración, subestimando la incidencia de los factores situacionales. Claro está que tendría que ser en una evaluación integral, ¿no? Viendo todo tipo de los factores, externos, internos, situacionales, sin duda alguna. Los posibles beneficios o ganancias secundarias derivados del carácter probatorio de todo informe psicológico forense, por ejemplo, obtener atención o apoyo, aumentan la probabilidad de manipulación de la información aportada por las personas evaluadas para obtener algún tipo de beneficio, recompensa o evitar un perjuicio. Sin duda alguna, será fundamental en el proceso de evaluación psicológica forense contrastar los datos expuestos por las personas peritadas con múltiples fuentes de información. Por otro lado, el psicólogo forense debe estar atento a evitar sugerir respuestas, así como cualquier indicador de distorsión de información. Obviamente, estamos hablando de un escenario específico de investigación. En ese sentido, los evaluados van a mostrar este tipo de deseabilidad o de conducta manipulatoria, porque siempre va a haber un tipo de beneficio, recompensa o evitar una condena en ese sentido. Entonces, el psicólogo forense, en esta evaluación psicológica forense, tiene que estar debidamente capacitado no solamente a la utilización de técnicas psicológicas o de instrumentos psicológicos, sino del buen manejo, ¿qué cosa? De las diferentes entrevistas o modelos que tenemos de entrevistas para ello. El objeto de toda exploración pericial psicológica es pues dar una respuesta a la demanda realizada desde el ámbito jurídico, es decir, realizar una evaluación psicológica forense. Desde un punto de vista técnico, esta intervención implica conocer qué áreas psicológicas han de ser exploradas a tenor del objeto de la pericia y conocer la investigación científica en el campo para poder aplicar criterios decisorios basados en la evidencia empírica. Sin duda alguna, pues, el objeto de toda exploración pericial es dar respuesta a una demanda realizada. Esa demanda que los señores fiscales, los señores jueces nos solicitan, ¿no? El instrumento vertebrador de todo proceso de evaluación psicológica forense es la entrevista pericial. O sea, ese es la técnica, claramente que nosotros los psicólogos forenses utilizamos, la entrevista pericial, en formato prioritariamente semiestructurado, que ya sabemos cuáles son las características, y con un estilo indirecto de recogida de información. Aparte de su riqueza, la entrevista, al ser una técnica interactiva, orientará al psicólogo sobre contenidos que deben ser evaluados mediante otros instrumentos. Claro está. La calidad del proceso de evaluación pericial psicológica no se circunscribe únicamente al aval científico de los instrumentos empleados. A veces creemos que si utilizamos la mayor cantidad de evaluaciones, instrumentos, ya, va a ser una buena pericia. No, 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 no. Eso no nos garantiza el hecho de que pues, nosotros estemos realizando una actuación pericial adecuada o correcta, sino que también vendrá delimitada por la utilización de distintos métodos de evaluación para una misma dimensión psicológica dentro del proceso de contraste de hipótesis. Por ejemplo, la perspectiva, ¿qué cosa? Multimétodo y multidimensional. Los indicadores de convergencia determinarán, ¿qué cosa? La calidad de evaluación forense por encima de los índices de fiabilidad y validez de las pruebas individuales. Esa convergencia de datos que provienen de las diferentes fuentes de información. No podríamos ser, pues, solamente psicometristas al basarnos solamente en los resultados de los instrumentos psicológicos. No podríamos realizar ello, y menos en una evaluación psicológica forense. Por eso me parece pertinente ver y revisar, pues, esta diferencia entre una evaluación forense y una evaluación clínica. Por ejemplo, la variable.
la evaluación forense y la evaluación clínica. Por ejemplo, variable, objetivo. El objetivo dentro de una evaluación forense es la ayuda a la toma de decisiones judiciales. En cambio, la evaluación clínica es el diagnóstico y tratamiento. La variable es la relación evaluador-sujeto. En la evaluación forense escéptica, pero con establecimiento de un rapport adecuado. Obviamente que no tenemos que olvidar y dejar pasar que a pesar de que nuestros evaluados dentro de la evaluación forense no estén por una voluntad propia, tenemos que entender que el rapport es adecuado y necesario. En cambio, en una evaluación clínica, la relación evaluador-sujeto, pues, ayuda en el contexto de una relación empática y terapéutica. Variable, secreto profesional. En la evaluación forense, obviamente que no, porque son netamente de temas psicojurídicos que tienen que dar respuesta a alguna demanda preestablecida. La evaluación clínica, pues sí, hay un secreto profesional al ser una consulta privada y solamente de interés del usuario. El destino de la evaluación es variable. Por ejemplo, la evaluación forense ya saben que puede ser jueces, abogados, instituciones de seguros, entre otros. En cambio, la evaluación clínica, netamente el propio paciente, ¿no? Los estándares y requisitos. La evaluación forense son psicolegales, mientras la evaluación clínica es médico-psicológico, ¿no? Hablando propiamente de los equipos multidisciplinarios. Fuentes de información. En la evaluación forense tenemos por la entrevista, los test, la observación, los informes médicos y psicológicos, familiares, expedientes judiciales. En cambio, pues en la evaluación clínica entendemos como las mismas, excepto los expedientes judiciales y el historial clínico, ¿no? ¿Qué más podemos ver? La actitud del sujeto hacia la evaluación. Mientras la evaluación forense es el riesgo de la simulación o disimulación del engaño, es demanda involuntaria. En la evaluación clínica en general, la sinceridad demanda voluntariamente, ¿no? Obviamente, al tener un tipo de responsabilidad, vemos el riesgo de simulación, de deseabilidad alto y de manipulación, ¿no? En el ámbito de forense. En el ámbito de evaluación, pues el estado mental en relación al objeto pericial, en la evaluación clínica, un aspecto global, en el tipo de informe muy documentado, razonado técnicamente y con conclusiones que contestan a la demanda judicial. Es un documento legal que incorpora hipótesis, yo le argumentaría ahí. En cambio, la evaluación clínica breve y con conclusiones es un documento clínico. Intervención en la sala de justicia, esperable en calidad de perito y en la evaluación clínica no esperable. Diferencias en el contexto forense y en el contexto clínico según los ejes, ¿no? Determinado por el sistema legal, solo ocasionalmente interesa las necesidades de tratamiento. Obviamente, ¿no? Eso va a depender de la institución pública donde realicemos y que nos demande las diferentes pericias, ¿no? En cambio, en el contexto clínico, pues el psicodiagnóstico, el ajuste de la personalidad y el tratamiento en personalidad o síndromes clínicos. En la dimensión de importancia de la perspectiva del evaluado, podemos ver que en el contexto forense lo más importante es la credibilidad de la información. Se utilizan fuentes colaterales para corroborar. Bueno, en ese sentido. En el contexto clínico, lo más importante es la perspectiva y visión del mundo del evaluado. La voluntariedad, contexto forense, usualmente a pedido de una autoridad judicial, y en el contexto clínico, pues una relación usualmente voluntaria, ¿no? Propia del paciente. La autonomía. Los objetivos de la evaluación son usualmente restrictivos de la autonomía. En cambio, en el contexto clínico, el evaluado se encuentra al tanto de los objetivos y procedimientos de la evaluación. Amenazas de la validez. El evaluador tiene una posición más desvinculada en el contexto forense, en cambio en el contexto clínico las interacciones orientadas al tratamiento enfatizan en el cuidado, la confianza y la comprensión empática para construir una alianza terapéutica. El ritmo y el contexto de evaluación. El acceso al evaluado en múltiples ocasiones es bastante limitado debido a factores como tiempo, recursos. Y la evaluación sigue un ritmo lento y el diagnóstico puede ser reconsiderado en el curso de tratamiento, ¿no?
son algunas diferencias entre el contexto de la evaluación forense y una evaluación en contexto clínico, ¿no? Pasemos ahora ya a la segunda parte de esta ponencia, que es la entrevista psicológica forense. La entrevista será el principal prueba diagnóstica con el que el psicólogo forense cuenta. Ya lo habíamos mencionado en el apartado 1. La entrevista pericial debe cumplir tres objetivos básicos. ¿Cuáles son? Obtención de datos para el informe pericial, primero. Segundo, obtención de datos para formular las hipótesis, que todo informe, toda pericia tiene que tener. Planificación de otras pruebas a emplear para la refutación o verificación de las hipótesis planteadas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué dice? La entrevista pericial debe cumplir con tres objetivos. Obtención de datos para el informe pericial, obtención de datos para formular hipótesis y la planificación de otras pruebas a emplear para la refutación o verificación de la hipótesis planteada. Entonces, se debe considerar una entrevista de tipo semiestructurada, según Perpiña, en el 2012, que posibilite expresarse libremente a la persona evaluada, pero sin perder, ¿qué cosa? Las riendas del objetivo de la evaluación, realizando preguntas abiertas que permitan, pues, la narrativa libre. Por ejemplo, ¿no? Se propone usar preguntas como, cuéntame qué sucedió, dígame por qué viene hoy, y en el caso de los niños o niños y adolescentes, ¿sabes por qué has venido hoy? La clásica pregunta, ¿no? Cuando estamos en cámara. ¿Ha ocurrido algo que quieras contarme? ¿No? El psicólogo debe procurar, pues, obtener un relato de los hechos en forma espontánea, utilizando el propio lenguaje de la persona entrevistada, sin interrupciones, adoptando una actitud de escucha, evitando gestos de aprobación o desaprobación frente a lo que manifiesta el entrevistado, respetando los silencios y pausas que se presenten en estos momentos del relato. En caso de que surja información irrelevante que conlleve a la dilatación, a dilación de la entrevista y que no aporte al hecho de la denuncia, el psicólogo tendrá que direccionar, o que a veces en psicología clínica le decíamos el famoso encuadre, ¿no? Encuadrar nuestra entrevista con preguntas como, por ejemplo, me estás contando sobre, hace un momento me dijiste que, o haciendo uso del parafraseo, ¿no? Que permiten retomar el tema investigado, ¿no? Entiendo, comprendo, pero recuerda, estábamos hablando de, entonces, el parafraseo, llevar a nuestro paciente, al evaluado, a ello, ¿no? En este caso, al evaluado, ¿no? Asimismo, será necesario, pues, realizar preguntas qué, cómo, quién, dónde y cuándo, que permitan clarificar aspectos relevantes sobre el tema investigado, centrándose en el análisis integral del sujeto en función a la solicitud de evaluación, como por ejemplo, proporcionar información sobre la dinámica del evento violento, la existencia de indicadores de maltrato o presencia de una dinámica de conflicto, así como la existencia, qué cosa, de condiciones de vulnerabilidad de la persona evaluada, identificar tal vez la presencia de indicadores psicológicos y psicopatológicos asociados a los hechos de los investigados, o tomando en consideración los criterios de la simulación que podía, ¿no? Definición conceptual de afectación psicológica. En ese sentido, tenemos que tener claro este aspecto, ¿no? Como ya les había mencionado, hablábamos en un aspecto, según la guía 2016, si mal no me equivoco, se hablaba bastante de la afectación emocional. Hoy por hoy, en la guía 2021 que nos da el Ministerio Público, hablamos pues de una definición conceptual clara y precisa de afectación psicológica como un todo, ya no como un sub, que antes se hablaba pues de afectación cognitiva, afectación conductual, afectación emocional, y ustedes se recordarán pues en el 2018, 2019, cuando el tema de la afectación recién se empezaba a estructurar como tal, y en las ratificaciones se nos hacía tanto la pregunta, ¿no? Diga usted psicólogo, pues, esa afectación psicológica, emocional, cognitiva y por qué, ¿no? ¿Cuántas veces los señores fiscales
nos hacían esa pregunta, ¿no? Hoy por hoy, pues según la guía 2021, podemos tener claro y un consenso en lo siguiente, que se habla de una definición conceptual de afectación psicológica. Y esto tengan muy en cuenta, por favor. Se define, entonces, ¿qué es afectación psicológica? Se define como las consecuencias psicológicas frente a los hechos de violencia, los cuales rebasan, ¿qué cosa? La capacidad de adaptación y afronte de la persona y repercuten en alguna de sus áreas de funcionamiento. Puede ser en su área personal, en su área familiar, en su área social, laboral o académica, ¿no? Y que generan un desajuste en la persona. Estas consecuencias psicológicas pueden manifestarse a través de signos y síntomas que configuran un cuadro clínico incompleto o un cuadro clínico completo, tales como el trastorno por estrés postraumático, el trastorno por estrés agudo, el trastorno de ansiedad o aquellos trastornos que se encuentran dentro del CIE-11 o el DSM-5 que estén relacionados a un evento único o una dinámica de violencia. Definición conceptual, pues, de afectación psicológica. La afectación psicológica puede manifestarse en tres tipos de componentes: cognitivo, conductual, emocional, relacionados entre sí, los cuales describimos a continuación. El cognitivo, relacionada con la disminución o alteración de los procesos superiores, tal como la percepción, el pensamiento, la memoria, atención. La conductual, relacionada con la reducción de conductas de interacción social, dificultades para comunicarse, problemas al negociar, y el aspecto emocional son las relacionadas con la autoestima, motivación, emociones y sentimientos. La definición conceptual de afectación psicológica en este sentido, cuando el psicólogo forense establece la existencia de una afectación psicológica, debe tener en cuenta que las repercusiones psicológicas en las víctimas de violencia no se presentan de forma homogénea, sino al contrario presentan gran, ¿qué cosa? Aspecto heterogéneo, ¿no? En las sintomatologías, según Caballo 2018, la cual va a depender de qué? De la frecuencia, intensidad, duración, grado de humillación vivenciado por la víctima, según Muñoz y Echevarúa. Por su parte, Soria manifiesta qué cosa agrupa en cuatro grandes dimensiones: cognitivos, conductuales, emocionales y fisiológicos, inclusive. Los cambios sufridos por las víctimas entre el segundo día y los 3 meses de haber sucedido el evento traumático, dichos cambios, ¿qué cosa? Deben contextualizarse en el marco de la situación particular de cada víctima, el funcionamiento psicológico previo y características del suceso. ¿Mm? Entonces, hay que entender, pues, que la afectación psicológica no tiene, pues, un aspecto homogéneo, ¿no? No es que es un listado no es una lista de chequeo, ¿no? Que todos tienen que tener, no. Por eso, bien claro, lo que nos menciona, pues, hay que tener en cuenta qué cosa, la frecuencia, la intensidad, la duración, el grado de humillación que ha sido vivenciada la víctima en ese sentido. De otro lado, pues, Checa en 2010 también habla en la relación de afectación psicológica, se va a presentar alteraciones en las diferentes áreas del comportamiento y relación de la víctima, en el aspecto sentimental, sexual, familiar, social, laboral e intelectual. Sus consecuencias directas son, ¿qué cosa? Las dificultades en la toma de conciencia de ser víctima, en la toma de decisiones y estabilización emocional de la víctima, por lo cual puede parecer un trastorno de adaptación, ¿no? Debemos tener en cuenta que la afectación psicológica es un término psicojurídico, ¿no? Recogido dentro de nuestra legislación en el Código Penal, en los artículos 122b y en los artículos 124e. Como refiere Muñoz en el 2013, el psicólogo forense es el especialista en la realización de valoraciones psicolegales, actividad técnica que consiste en poner en relación aspectos de funcionamiento psicológico con cuestiones jurídicas, ¿no? Por lo tanto, debemos señalar que al usar el término afectación psicológica, nos estamos refiriendo a repercusiones psicológicas frente a hechos de violencia. No estamos hablando de un diagnóstico clínico, por eso mismo no estamos hablando de un que tendría que estar pues en el CIE-11 o en el DSM-5, ¿no?
La afectación psicológica en niños, niñas y adolescentes es un tema muy importante a tener en cuenta. Los efectos de la violencia en los menores que sufren son múltiples y diversos, y aunque las consecuencias más visibles es el daño físico, no es en esta ni la más grave ni la más frecuente, pudiéndose producir reacciones postraumáticas que pueden desencadenar un trastorno de estrés postraumático, así como consecuencias psicopatológicas de tipo, ¿qué cosa? Externalizante como e internalizante. Los niños y niños adolescentes, ¿qué cosa? Expuestos a diferentes tipos de violencia. Pueden presentar conductas externalizantes, como cuáles, tales como problemas de conducta, la hiperactividad, problemas de atención, hostilidad, agresividad, irritabilidad, rabietas, comportamientos oposicionistas y desafiantes, inconformidad y desobediencia, tics en niños pequeños tal vez, problemas de rendimiento y conductas disruptivas en la escuela, así como en la enuresis, encopresis, retrocesos en el lenguaje, somatizaciones o problemas en el sueño en niños de más corta edad. En preadolescentes y adolescentes pueden cursar en forma de, ¿qué cosa? En asumir roles sobre adaptaciones, ¿qué cosa? De protección hacia el miembro que considera más débil, abuso de sustancia, conductas inadaptadas, actitudes que justifiquen su propio uso de la violencia. A pesar que cosa, esta ha sido, a pesar de que resulta más visible la sintomatología externalizante, se ha identificado en menores importantes alteraciones internalizantes, como cuáles, asociadas a la violencia, como estados depresivos, cuadros de ansiedad, baja autoestima, inhibición, retraimiento, miedo, ira, distorsión cognitiva, problemas de concentración, atribución de errores, sintomatología disociativa, retrocesos del lenguaje, déficit de empatía y tendencia a interpretar de forma hostil la conducta de los demás. Wolf en el 2003 señala que la exposición de los niños y niñas a la violencia entre sus padres se relacionaba con problemas emocionales internalizados, como la depresión y la ansiedad, y de comportamientos externalizados como problemas de conducta, ¿no? En ese sentido. Baker en el 2009 realiza pues una revisión de las definiciones más generales sobre el maltrato psicológico, enfocándose en el impacto o daño que se genera en los niños, consecuencias del maltrato propiamente dicho, hallando limitaciones en el desarrollo de las competencias del niño, como cuál es la afectación en el desarrollo de las competencias del niño, las cuales pueden ser de una afectación inmediata o a largo plazo, en lo comportamental, cognitivo, afectivo, social, psicológico o físico del niño, afectación de la autoestima del niño, la degradación de sus sentimientos de competencia y pertenencia, ¿no? E impedimento de un sano y vigoroso desarrollo, una restricción que cosa de la superación por parte del niño de sus logros evolutivos. La afectación psicológica no necesariamente puede presentarse como un cuadro clínico en el CIE o en el DSM, sino manifestarse con signos y síntomas que configuran un cuadro clínico incompleto, como la descripción de signos y síntomas, ¿no? Evaluar el impacto psicológico derivado de la exposición a una supuesta situación de violencia implica un amplio manejo por parte del psicólogo y de la psicopatología asociada a la vivencia traumática. La noción forense de afectación psicológica plantea una relación de causalidad y concausalidad entre el evento violento y con consecuencias psicológicas, donde el psicólogo es convocado para delucidar su existencia. Convocado, perdón. La evaluación de la afectación psicológica, si bien puede ser realizada en cualquier momento, se debe considerar que la persona evaluada en el momento inmediato al hecho violento puede estar en shock o asintomática, ¿no? Identificar cuáles son los criterios psicológicos de afectación, perdón, cuáles son esos criterios de afectación psicológica en casos de violencia. Muy atentos, por favor. Identificar si el hecho denunciado corresponde a un hecho violento, evento único o recurrente. Es muy importante eso, y no a un conflicto como tal. Determinar si las consecuencias psicológicas, signos y síntomas
guardan relación con el hecho violento y repercuten en alguna de sus áreas de funcionamiento. ¿Ah? Escuchen bien, determinar si las consecuencias psicológicas, los signos y síntomas guardan relación con el hecho violento y repercute en alguna de sus áreas. Ahí hay que ver esta relación muy clara, ¿no? En alguna de sus áreas de funcionamiento, en el aspecto personal, en el aspecto social, en el aspecto familiar o laboral. Por tanto, estas pueden presentarse como un cuadro clínico completo o manifestarse con signos y síntomas que configuran un cuadro clínico incompleto, ¿no? Identificar, pues, la existencia de factores mediadores o preexistentes, como por ejemplo las situaciones traumáticas previas o cuadros clínicos preexistentes, que pueden influir en la aparición de las consecuencias psicológicas asociadas a los hechos denunciados. Conceptos complementarios, como parte número 4. ¿Qué dice? La teoría ecológica sobre la violencia, pues, muchos de nosotros ya hemos visto en qué consiste, pero vamos a dar un repaso acerca de ello. Modelo ecológico feminista, que dice analizar la violencia de forma multifacética, ¿no? O perdón, multifacética, claro que sí. Es decir, que puede encontrarse originada o basada en varios aspectos y situaciones, tanto individuales, familiares, sociales y culturales. Brinda una visión integral de la violencia, considerando la interacción de diversos factores que influyen en el riesgo de la violencia, las cuales se dan a nivel social o macrosistema, ¿no? Está compuesto por las actitudes, creencias y representaciones culturales sobre los sexos que influyen directamente en los estereotipos acerca de lo que es ser hombre y ser mujer. Este nivel está compuesto por prácticas patriarcales que conciben la violencia como una forma legítima de relación y que se basan en las relaciones de poder, desigualdades y opresivas, ¿no? La teoría ecológica sobre la violencia también habla de un nivel comunitario, exosistema o ecosistema. Este nivel pues está asociado a los factores estructurales que afectan a los entornos cotidianos donde se desarrolla la relación de poder. El nivel relacional o microsistema, esta esfera está relacionada con la esfera familiar y los entornos inmediatos de convivencia, ¿no? Los niveles individual de historias personales o de esfera microsocial, esta esfera comprende dos dimensiones que se pueden analizar y determinan, ¿qué cosa? Los antecedentes personales, tanto de la víctima como del victimario, ¿no? La primera dimensión es la individual, que está determinada por los factores biológicos en los que considere características de edad y sexo. La segunda dimensión está relacionada con los antecedentes personales de tipo social, ligado al aprendizaje, ¿no? Y normalización de violencia y el carácter cultural que se tiene. Podemos ver ahí el modelo ecológico desde un aspecto social, comunitario, relacional e individual, ¿no? Factores de riesgo y protección en las relaciones violentas. Cuando se habla pues de factores de riesgo de violencia, se hace referencia a conductas, características o atributos tanto de la víctima como del agresor, así como el contexto que aumentan la probabilidad de que se cometa un episodio violento en un momento dado. Entonces, esa famosa triada, ¿no? Hablamos de la víctima, del victimario y de la situación, del contexto, ¿no? Se ha identificado dos grandes grupos de factores que tienden a repetirse a lo largo de los episodios de violencia de género, según Andrews y Bonta en el 2010. ¿Y cuáles son esos dos factores? Los factores de riesgo estáticos, en los cuales pertenece pues al pasado de la persona y son difícilmente modificables o directamente no pueden ser modificados, como por ejemplo los rasgos de comportamiento, el historial previo de la víctima y el agresor y la presencia de hijos menores. También podemos ver qué cosa los factores de riesgos dinámicos suelen fluctuar en el tiempo y pueden ser cambiantes, ¿no? Y pueden reflejar estados internos o circunstancias temporales del individuo que por lo general pues pueden ser modificados. La calidad de la relación de la pareja, las situaciones específicas que incrementan el riesgo como separaciones, juicios, establecimiento de nuevas relaciones sentimentales por parte de alguno de los miembros de la pareja,
Creencias sobre la violencia y pareja, su mejora o empeoramiento se asocia a una disminución o incremento respectivamente del riesgo a cometer, ¿no? En las relaciones de pareja puede presentarse los siguientes factores de riesgo, particularmente en género femenino, aunque también puede presentarse en otras relaciones de maltrato, ¿no? Los riesgos inminentemente, recientemente la separación o decisión de separarse, busca ayuda para salvarse o esconderse, ¿no? Factores de riesgo dinámicos, riesgo de muerte, severidad y frecuencia de abuso, incidentes peligrosos como los golpes, las fracturas, el abuso del licor o drogas, las amenazas de muerte, el agresor tiene acceso a armas letales, ¿no? El riesgo de autodestrucción, la impotencia frente a las amenazas, la sensación de la culpa, la frustración, el riesgo de cuadros depresivos, la ideación y los intentos suicidas. Los factores de riesgo dinámicos, riesgos para la salud sexual y reproductiva, como los embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Otras situaciones como la vigilancia extrema por parte del agresor, malos tratos a niños, animales y otros familiares, destrucción de objetos, el aislamiento creciente, los celotipia, ¿no? La acusación de infidelidad, la ausencia de la culpa expresada por el agresor, los factores de protección, ¿no? Los factores de protección son aquellos variables que modulan el impacto de la exposición a los factores de riesgo. Actualmente, tanto factores de riesgo como de protección no son posiciones contrarias de un mismo continuo, sino más bien realidades diferenciadas que interactúan entre sí. Por ello, los factores de protección no tienen un polo contrario en el que se convierte en un factor de riesgo, sino que únicamente tienen este efecto protector y pueden funcionar de manera interactiva con los factores de riesgo. En el caso de la conducta violenta, la inhibición de la misma puede deberse al número y acción de factores protectores, ¿no? Como según menciona Muñoz y López en el 2016. Los deslindes conceptuales, que hay que deslindar qué es agresión y violencia, porque a veces se confunden los términos y las conceptualizaciones. De interés para la valoración de riesgo de violencia resulta la diferenciación realizada desde el campo de la etología de la agresión y la violencia. La agresión, pues, desde esta perspectiva, se considera un recurso de adaptación esencial para la supervivencia, ¿no? Una respuesta filogenética que incrementa pues la eficacia biológica de su portador. Esta conducta se expresaría, por tanto, ante la percepción de una amenaza para la vida, ¿no? Como una autodefensa, o para la satisfacción de un estado de necesidad. Por el contrario, la violencia sería una respuesta aprendida, intencionalmente ejercida para controlar o dañar a los demás, ¿no? No posee utilidad. Mientras la agresión mencionamos que es una respuesta prácticamente innata, mencionamos que la violencia es aprendida, ¿no? De esa manera. Pero hay que entender que la agresión es una respuesta filogenética ataque, ¿eh? O sea, es de autodefensa. Por el contrario, la violencia sería una respuesta aprendida intencionalmente ejercida. Aquí sí vemos el tema de la intencionalidad, ¿no? No posee utilidad alguna para el proceso evolutivo natural de selección o adaptación del ser humano. No responde a ninguna de ellas. Por tanto, todos tenemos la potencialidad para comportarnos de forma violenta, si bien la probabilidad de expresión de esta conducta no se reparte por igual entre la población. Dependerá pues de la incidencia, de la interacción, de diferentes factores de riesgo, protección en un momento concreto y respecto a una situación determinada. También sería bueno deslindar los conceptos como maltrato y violencia, ¿no? Echevarría en el 2018 plantea que en relación a la violencia refiere que es una conducta de tipo intencional que tiende a causar daño a otros seres humanos sin beneficio para asegurar la supervivencia, adoptando diferentes formas de expresarse. En cambio, en nuestra legislación en relación al maltrato, la ley 3819 habla en el artículo 442 que modifica el Código Penal y el Código de Niños y Adolescentes, refiere el que maltrata a otro física o psicológicamente o lo humilla, denigra o menosprecia de modo reiterado sin causarle lesión o daño psicológico a sí mismo,
La ley 364 en el capítulo 2, artículos 5 y 6, define la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar como cualquier acción o conducta que la cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Hablamos de conflicto y violencia. El conflicto es un proceso de incompatibilidad, desacuerdo o oposición entre dos o más partes. El conflicto es un fenómeno natural emergente en la confrontación social de motivos e intereses. Conflictos y violencia, violencia psicológica y relación conflictiva disfuncional. El contexto forense es de especial importancia diferenciar entre la violencia psicológica como estrategia relacional habitual dentro de la pareja, de lo que es una relación conflictiva disfuncional derivada del manejo inadecuado de los problemas cotidianos o de gestión inadecuada de un proceso de ruptura, dado las consecuencias legales diferenciadas asociadas a cada una de estas situaciones. En una relación de pareja, pues hay que entender la conflictiva, hay un afrontamiento inadecuado de los problemas que está vinculada a la pérdida gradual de afectos positivos y de comunicación, las diferencias, sus puntos de vista, sus frecuentes, y ambos miembros de pareja deciden poner fin a la relación que ya se percibe como disfuncional. La duración del proceso de separación o ruptura puede ser variable de unos casos a otros. Depende de una serie de factores personales, económicos, sociales, que son considerados significativos. Muy bien. La guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia contemplados en el marco 30364, la metodología, temas a tratar, el objetivo de la guía, tiempo estimado 3. Podemos ver el objetivo de la guía, metodología del trabajo, uniformizar criterios, cuál es el objetivo de la guía 2021 y orientar a los profesionales, objetivo de la guía, establecer la metodología de trabajo, alcance de la guía, certificados e informes médicos, el tiempo estimado que se tiene que tener, el primer momento, la primera fase, el segundo momento, el tiempo, los objetivos de qué cosa de la evaluación psicológico forense, la guía psicológica, fase de la evaluación, primera fase, explicar el procedimiento y consentimiento informado, la segunda fase, la entrevista psicológica forense, la tercera fase, el uso de los instrumentos o pruebas psicológicas, la cuarta fase, cierre de la evaluación psicológica, quinta fase, el análisis e integración de resultados y discusión forense, la sexta, la conclusión y emisión de informe. Acá nos detallamos, claro, en las diferentes fases que antes descritas. Hablamos también de la interpretación, ¿no? De los casos, las áreas, ¿no? Violencia familiar, delitos sexuales, trata de personas, el tiempo estimado, los errores más comunes en la práctica forense, la interpretación de los resultados, el área cognitiva, los ejemplos que se tienen, ¿no? Bien, yo creo que el tiempo ya nos está ganando también, de verdad, chicos, es interesante hablar y nos faltaría mucho hablar de este tema, porque es amplio, 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 es una pincelada lo que hemos avanzado el día de hoy, pero creo que es muy contundente, claro y específico, y invitarlos pues a seguir conociendo de este ámbito forense y capacitarnos y seguir potenciando ya las capacidades que como profesionales ya tenemos. No sé si de repente allá en control hay alguna pregunta, algún aspecto a tratar. Hola Luis, sí, invitamos a todos a colocar sus preguntas, consultas en el chat y también se debe reenviar el link del el cuestionario donde podrán colocar sus datos para la constancia de participación a este panel. Igual si gusta Luis, darle algunas conclusiones acerca del tema del día de hoy, si es que no hay Claro, unas consultas. Ujú. claro que sí, gracias.
definitivamente la importancia de seguir pues capacitándonos, adquiriendo conocimientos especializados en este tema. Hoy por hoy pues el tema forense, el tema jurídico forense ha obtenido pues una preocupación de los profesionales y un interés, ¿no?, de nosotros mismos por capacitarnos en esta área. Es un área no nueva, ya tiene sus años establecidos como tal, pero sí, hoy por hoy ha tenido un interés potenciado con alta intensidad, pero que nos invita a seguir capacitándonos. Ahí hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo o de qué manera? A ver, no sé si me podrías ayudar, por favor, en la lectura de la primera pregunta. Sí, claro. Sheila nos comenta, ¿cómo o de qué manera se evalúa a los que presencia una violencia familiar? ¿Se determinan en ellos afectación psicológica? Y si estamos hablando obviamente de las personas que sufrieron algún tipo de violencia psicológica, se tiene que determinar la presencia o no de la afectación como tal, ¿no? La afectación psicológica, ¿no? Hay que entender que eso va a responder, como ya les había mencionado, va a responder a la demanda del aspecto fiscal o el juez que determine, que solicita, ¿no?, en nuestra pericia. ¿A qué nosotros tenemos que responder, ¿no? Usualmente, a veces en casos de violencia, tenemos que responder justamente a esto. ¿Existe o no afectación psicológica? Y como ya les había mencionado, entre los criterios, a veces no cumplen un criterio porque no es un diagnóstico clínico la afectación psicológica, sino es un conjunto de signos y síntomas que a veces cumplen o a veces no cumple, pero es un término de definición psicojurídico que verdaderamente se tiene que establecer en base a los indicadores tanto cognitivos, conductuales, emocionales y fisiológicos que se ha mencionado y que no solamente están presentes, sino que qué relación y qué impacto tiene en las diferentes áreas de la persona. Porque si solamente veríamos, no tiene esto, no tiene esto, sería una lista de chequeo, sino tenemos que relacionarlo claramente y qué eh, aspecto tiene o contundencia o efecto tiene en las diferentes áreas del individuo. Uh-huh. ¿Cuál sería la otra, Perfecto. disculpe? Sí. Jorge Milton nos pregunta, buenas noches, quisiera saber si cuando se emite una pericia psicológica forense se tiene que poner los resultados en función de las pruebas que se ha utilizado. Es decir, por ejemplo, el millón cuarto no dice del evaluado. Eso. Claro que sí. Hay que entender que cuando nosotros utilizamos ciertos instrumentos psicológicos, definitivamente cuando hacemos la interpretación, vamos a colocar los resultados de interpretación de nuestros instrumentos, ¿no? Algunos inclusive colocan cuantitativamente o cualitativamente, pero el interés en el aspecto psicoforense, en el aspecto psicojurídico, es justamente esa interpretación. Y eso va a enriquecer pues tu informe, tu pericia, ¿no? Que tú puedas trasladar tus resultados fríos de un instrumento a una interpretación basada no solamente en las pruebas, sino hacer ese análisis forense propio de tu entrevista semiestructurada, de tu observación de conducta, de repente inclusive alguna técnica más, técnica de haber utilizado tu técnica de credibilidad de relato, y posiblemente utilizar todas esas técnicas, tu revisión de expediente para que tú puedas armar tu interpretación, porque no va a ser simplemente, ya, salió en Milon tal cosa, paranoide, y tal cual yo describo como patrón, como rasgo. No, eso tienes que llevarlo, esa interpretación. Recuerda tú que no es la interpretación o el vaciado de datos en ese aspecto. Gracias, Jorge. Claro que sí, estabas en lo correcto. Sí. Otra consulta es de Astrid Valencia, que nos pregunta, ¿cuán efectivo es el tratamiento que reciben los agresores? Definitivamente es variable. Me encantaría decirles que el pronóstico es favorable en gran medida. Primero que nada, y ahí está, y hago mención al maestro Salinas,
un gran psicólogo justamente en este ámbito que trabaja bastante con recuperación, fase recuperativa de agresores y sobre todo en niños y adolescentes, jóvenes en adolescentes infractores, verdaderamente pues el porcentaje de eficacia en tratamientos en agresores todavía no cumplimos pues el deseado, no es no es el deseado, el óptimo, es bajo, ¿no? Estamos por debajo de la línea media en ese sentido, ¿no? Y hay que entender que la estructura de recuperación también está en una fase de estructuración en los procesos de recuperación o tratamientos en agresores, ¿no? Que en realidad, a experiencia propia les menciono en el sentido de el que les habla, es psicoterapeuta, es psicólogo, y comparto mis funciones con temas forenses. En ese sentido, hay mucho que hacer y trabajar multidisciplinariamente. Yo considero, y siempre insisto de repente en ello, de repente puedo caer de repente muy incómodo para algunos, pero el equipo multidisciplinario es muy importante en este sentido, ¿no? Para trabajar. Cuando me refiero a equipo multidisciplinario, muchos de estos personajes, de estos agresores, pues hay que entender que tienen trastornos de personalidad, síndromes clínicos, y hablamos de síndromes clínicos, adicciones, depresiones, trastornos de ansiedad, y que debido a un desequilibrio bioquímico en el cerebro, que necesitan cierta medicación, ¿no? Entonces, yo creo, y esto me apoya mi formación y mi experiencia de repente en hospital psiquiátrico, que los modelos multidisciplinarios tienen una mejor probabilidad de eficacia, y eso me gustaría integrarlo. Lastimosamente, pues como ustedes saben, el tema del presupuesto de salud mental en el Perú es paupérrimo en ese sentido, y hay que dividirlo entre psiquiatría y psicología siendo la última rueda del coche en ese sentido. Imagínense, entonces, verdaderamente me gustaría hablar mucho mejor acerca de los programas de recuperación en agresores, pero ahí se están dando. A Dios gracias, ya, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer ya está trabajando mucho con eso, ¿no? Antes se trabajaba solamente con las víctimas, ahora también con los agresores, y me parece una muy buena postura y que seguramente en el camino se va a ir mejorando estos programas como tales. Había otra pregunta, creo. Sí, de Lázaro Guillermo. Es usual que ese tipo de fenómenos ocurran en el ámbito privado y por esa razón se deba evaluar la credibilidad del testimonio. ¿Qué herramientas o instrumentos utilizar para realizar esta valoración? Claro que sí. Cuando nos referimos al ámbito privado, ¿no? Claro que sí. O sea, sí se dan, por ejemplo, las famosas pericias de parte, que cuando nos llegan diferentes casos y que hay que especificar, una cosa es pues la pericia técnica, donde se va a hacer una pericia, una observación, un análisis claro de la pericia de un colega, es la pericia técnica, y otra cosa es una pericia de parte, que tú vas a hacer la evaluación propia de la víctima o del agresor en ese sentido, ¿no? Y el tema de la credibilidad del relato, las diferentes técnicas que podamos utilizar en ello, ¿no? Sí, es un mundo verdaderamente por trabajar en ese sentido. Sí, ¿alguna pregunta más, por favor? Sí, Mariela Correa nos pregunta, ¿qué opina de los informes técnicos de parte a los informes psicológicos que realizan a los informes de los peritos de parte? Sin duda alguna, pues el nuevo Código Procesal Penal ha dado una relevancia y una importancia a las pericias de parte, en todo sentido, no solamente pericias psicológicas, hay que entender que las pericias médicas también, entre otras, en todo el tema. Y hay que considerarlo, pues, eh, hay que considerarlo que estas pericias de parte están justificadas legalmente y cumplen su función. Verdaderamente fíjense ustedes, el que les habla ha estado en las dos posiciones, ¿no? Tanto como psicólogo del Ministerio Público y como psicólogo de parte también realizando una pericia técnica a algún colega, ¿no? Y hay que ponerse en las dos posiciones, ¿no?
Y de verdad, y cuando estás ahí, obviamente cuando alguien te perita algún documento, te demuestra y te ayuda también particularmente es mi interpretación individual, te ayuda también a mejorar, te ayuda a mejorar y a hacer bien tu ejercicio profesional. Como ustedes entenderán, a veces la cantidad de usuarios que tenemos, la carga laboral, a veces no es justificación, pero a veces cometemos ciertas negligencias en ese sentido y a veces y ya teniendo en claro que hay un perito de parte que va a estar ahí atento a cualquier error, negligencia, omisión que tú puedas cometer, también es un reto personal como peritos oficiales a realizar pues trabajos muy profesionales, muy profesionales. Entonces, verdaderamente, yo lo considero legalmente está establecido y personalmente es un reto siempre, es un reto y es bonito, es agradable tener la oportunidad de ir a un debate técnico, de llevar a una sustentación clara. Yo lo considero así. Mm. Una última consulta de Luis. Dice, en casos de que nos soliciten una evaluación pericial y encontremos que la persona esté simulando síntomas, ¿cómo nos podríamos pronunciar en el informe pericial? Claro, pero para ello tienes que pronunciarte adecuadamente. Si crees y consideras que hay cierta simulación en el relato, lo que puedes poner en tu conclusión o sugerencia es que se le haga pues una prueba o un examen o se pase un examen de justamente de credibilidad de relato, en el cual se pueda llevar esto a cabo, ¿no? Para que tú de una u otra manera puedas solicitarlo, eso, ¿no? Como sugerencia, manifestando que has encontrado indicadores de simulación en el relato. Y esas simulaciones en el relato han estado basadas en aspectos de observación conductual, cognitiva, emocional, conductual, fisiológica, tienes que sustentar en base a las cuatro. Si estamos hablando de una simulación en un relato, igual de igual manera que tenemos que sustentar en base a estas cuatro subáreas que se especifican, ¿no? En ese sentido. ¿Cuál? Cognitiva, conductual, emocional y fisiológica. Tienes que sustentar que en esas has encontrado indicadores de una presunta simulación y que solicitas de repente una evaluación de justamente credibilidad de relato. Creo que eso sería lo más adecuado y lo más sereno también que podrías hacer, ¿no? Muchas gracias, Luis. Gracias por tu exposición y responder las consultas de los asistentes al evento. Con ello quiero terminar el webinar comentándoles que lo generaron las constancias llenaron la encuesta para la constancia de participación, será enviado a su correo dentro de un plazo de 2 a 3 semanas. Asimismo, se le deja en el chat el curso, el programa que se ha presentado justo en ese evento y el link del descuento que mencionó Rolando al inicio del webinar. Con ello me despido y espero encontrarlos en otro webinar. Recuerden también que la charla del webinar ha sido grabada y si se han perdido alguna parte de la exposición de Luis, lo pueden volver a ver en sus correos en la próxima semana que será enviada la grabación. Muchas gracias a todos por haber participado y tengan buena noche.